Bueno, están regresando a la sala principal y vamos a comenzar la socialización de lo que ustedes han hecho. Voy a pedirle a grupos al azar para que vayan diciendo lo que tengan. A ver, por favor, el grupo 2, solo tienen que exponer las características de identidad. Grupo 2. Ya, buenos días, doctora, compañeros. A continuación le vamos a exponer algunos elementos que pudimos encontrar. Bueno, tenemos, los ecuatorianos apoyan e impulsan la agricultura. Las tierras ecuatorianas son muy fértiles. Es por esto que en los pueblos y nacionalidades ecuatorianas se practica mayormente la agricultura, siendo esta la base económica. También tenemos uno de los aspectos más importantes que nos caracteriza como ecuatorianos, es el deseo de superación por medio del trabajo, sin importar la cultura a la que pertenezcamos. Todos aprovechan la materia prima que tenemos a nuestro alrededor, elaborando distintos productos tales como ponchos, sombreros de paja, vestimentas típicas de una de cada cultura. Las costumbres y tradiciones, como por ejemplo el carnaval. Esta tradición se caracteriza por el uso de agua, espuma de carnaval, achotillo, huevos y cualquier otra sustancia que implique ensuciar a otra persona. Este es un tiempo de regocijo en donde muchas familias disfrutan de esta fiesta. También tenemos una de las características, la cultura y religión. Esta es en cuestión a la cultura. Ecuador se caracteriza porque es una nación multiétnica y pluricultural. En la religión todos tenemos el derecho y la libertad de escoger nuestro tipo de religión, ya que cada pueblo y nacionalidad tiene una espiritualidad y cosmovisión. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Ya se han dicho algunas características. Vamos a ver el grupo 5, por favor. Bien, muy buenos días. Nosotros le vamos a hablar un poco sobre las características. En sí, Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, con mucha diversidad abundante y grandes culturas étnicas, climas, topografías, tradiciones y fiestas. En sí, los ecuatorianos nos identificamos con una sola nación en momentos cruciales, es decir, el ecuatoriano se caracteriza por ser una persona muy trabajadora. Las diferentes etnias que existen son los blancos, los negros, los cholos, indígenas, mestizos, chacras, etc. Cada uno de ellos tiene una característica en sí especial. Cada uno tiene valores, tiene creencias y festejan, por ejemplo, el carnaval, como lo dijo mi compañera. Estos los hacen con música, con bailes, con agua y con frutas. Cada provincia también ofrece lo que es la artesanía tradicional y comidas propias. Cada uno brinda un turismo y algo diferente, y al final así es como se distinguen. Por ejemplo, los indígenas, entre sus platos típicos tenemos lo que es el cuy y las papas. En la riqueza ecuatoriana tienen sus festejos variados, como por ejemplo en Esmeraldas se puede palpar y escuchar el San Juanito y bailar la bomba o deleitarnos con un ceviche. Las vestimentas, que son muy típicas de cada pueblo, cada rincón del país es un paisaje multicolórico, donde el mestizo, indígena, afrodescendiente y blanco manifiestan sus propias identidades. Por ejemplo, uno de utilizan ponchos y faldas muy anchas en las mujeres. Sus vestimentas son con colores muy llamativos. Bien, eso ha sido todo. Bueno, prosigamos el grupo 7, por favor. Buenos días.
Bueno, en base a las características que nos identifican como identidad ecuatoriana, encontramos la religión. La religión así como que más común es la católica, que en ciertas regiones del Ecuador a Dios se le conoce como Taita Dios, como es en la Amazonía o en la sierra. También se caracteriza por su ubicación geográfica, porque el Ecuador se le encuentra dividido en 4 regiones. Estas se las encuentran diferenciadas notablemente en lo que es la costa, sierra, Amazonía y Galápagos. También el Ecuador se caracteriza por sus costumbres y tradiciones. En estas cabe recalcar los carnavales, el baile de la cinta, las celebraciones de las flores y frutas, los juegos tradicionales, el Domingo de Ramos y la fiesta de la Mama Negra. En la vestimenta, estas vestimentas van a variar de acuerdo a cada región. En la gastronomía, bueno, esta viene cargada de varios platos típicos que son propios de cada región. En la costa lo más común es la tonga criolla, en la sierra el cuy asado y el membrillo, en la Amazonía el ayampaco y en Galápagos más se caracteriza por sus mariscos. En idioma, el idioma que se usa más frecuente es el español, pero también el Ecuador posee 14 lenguas que son reconocidas por la Constitución desde el año 2008. También los ecuatorianos, la identidad ecuatoriana se caracteriza porque su gente es muy amable, es muy solidaria y también muy trabajadora. Gracias. Ok, muchas gracias. Ya vamos viendo algunas características. Sigamos, por favor, con el grupo 1. Buenos días. Bueno, dentro de las características que definen la identidad ecuatoriana está en el dialecto, es decir, la manera de hablar y de utilizar palabras dentro de diferentes contextos. Las expresiones que utiliza la población ecuatoriana de acuerdo a las costumbres de cada comunidad y otras cosas que los caracterizan. También podemos encontrar que el ecuatoriano generalmente da la mano a los demás sin necesidad de pedir algo a cambio. Los ecuatorianos se han levantado y se han unido en los momentos más duros. Un ejemplo muy grande de esto fue en el terremoto del 16 de abril. El ecuatoriano no pierde la fe de tener días mejores, fuera obviamente de la corrupción y del mal manejo de dinero. Los ecuatorianos tienen una de las mejores gastronomías de Latinoamérica y del mundo. A los ecuatorianos también se los caracteriza por sus costumbres, sus fiestas y su manera de vestir. Los ecuatorianos también lo caracterizan la música, sus hermosos pasillos, que es un deleite para los oídos. Uno de los grandes representantes de este género, como es Julio Jaramillo. También lo caracteriza sus valores, el respeto hacia las demás personas, ya sea por su color de piel, nacionalidad, género. El ecuatoriano siempre te verá como un hermano. Gracias. Bueno, sigamos con el grupo 3, por favor. Ya. Bien. Pues de lo que aquí nos habla, de los ejemplos que les podemos dar sobre algunas características, pues que nos definen lo que es nuestra cultura, gastronomía, costumbres. Bueno, pues así nos identificamos, pues para entender quiénes somos y de dónde venimos. Una de estas puede ser el tono de piel, la descendencia o las costumbres, porque pues dependiendo del lugar en donde vivamos, ya sea la costa, sierra o oriente, no todos van a tener el mismo tono de piel por pues, diferentes lugares, ¿no? Una de nuestras grandes características es que el cacao ha sido uno de los exportadores más grandes de la historia de aquí del Ecuador. Asimismo, el plátano. También el plátano, como ya lo dije, ayuda mucho a lo que es nuestra gastronomía. Tenemos grandes platos típicos como el bolón, el tigrillo, y entre otros. El folclore del ecuatoriano es rico y diverso en sus 4 regiones. Como ya hemos dicho, cada uno tiene sus características que lo definen. En cuanto a sus vestimentas, podemos ver o observar que los de la costa
pues siempre vamos a tener ropas más livianas, por así decirlo, y como pues el pantalonetas o así, pues porque estamos en la costa y hace calor. En la sierra, con lo que es, bueno, están a mayor altura, van a usar ropas más frías, más abrigadas, perdón, para poder librarse de esto que es el frío. Y en la Amazonía y en Galápagos van a tener vestimentas parecidas a la de la costa. En lo que es respecto a sus lenguas, bueno, podemos ver que hay gran cantidad de pueblos indígenas acá y cada uno tiene su propia cultura. Esto abarca lo que es sus expresiones, sus costumbres. Por ejemplo, tenemos la Shuar, la Quichua, que cada una, pues como hemos visto en temas anteriores y explicaciones, cada una tiene su forma diferente de expresarse y de vivir. Gracias. Bueno, seguimos teniendo así algunas características, después vamos a agrupar algunas de ellas. El grupo 6, por favor. Bueno, nosotros también analizamos una de las características. Ecuador es heterogéneo por su territorio y habitantes son diversos. Los individuos y pueblos enteros que a pesar de ser ecuatorianos, cada uno poseen más de 10 idiomas. Es multiétnico y pluricultural. Se refiere que habita varios grupos étnicos con diferentes culturas. Es un estado laico que permite diferentes religiones. Su principal lengua es el quichua, el español, pero su forma de hablar de cada uno es distinta. La posición en que se encuentra ubicado, al ser la mitad del mundo, su principal exportador de bananos, su clima que es tropical, cálido y frío, tiene patrimonios naturales tales como las Islas Galápagos, con suma importancia científica y ambiental. Además, otro de los patrimonios más relevantes son como Cuenca y Quito, su diversidad en flora y fauna, sus fiestas populares tales como la Mama Negra, los carnavales, el Inti Raymi, y sus artesanías como es el cuero de Quizampicha, máscaras de Tagua y los sombreros de paja toquilla. Ok. Bueno, vamos a terminar con el grupo 4, por favor. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre las diferencias de las características de la identidad ecuatoriana. Como ya hablaron nuestros compañeros, el ecuatoriano es una persona que que tiene mucha pasión. Siempre va a buscar una forma de salir adelante a pesar de todos los problemas que ha tenido, pero siempre va a buscar alguna forma de, digámoslo así, buscarse un cachuelito, un trabajo para que pueda tratar de surgir. Entonces es decir que el ecuatoriano siempre va a buscar surgir, por lo tanto va a ser emprendedor y trabajador. También nos hemos dado cuenta que cuando hay visitas de extranjeros y todo eso, el ecuatoriano lo recibe con calidez, con amabilidad, con respeto, porque eso es nuestra característica. El ecuatoriano es un ser amoroso. Siempre vamos a estar unidos por las fiestas. Siempre que hay una fiesta, el ecuatoriano todos se juntan en una sola y salta la alegría. Entonces, por eso vamos a tener ese espíritu, ¿no? De ser orgullosos por ser ecuatorianos. También, como ya hemos visto, nos adaptamos mucho al cambio y pues siempre vamos a buscar alguna forma de sobresalir. También vamos a tener muchas formas distintas, por ejemplo, de hablar. Cada región va a tener una característica diferente para hablar. Por ejemplo, en la sierra tenemos, digamos así, el dialecto serrano, vamos a tener el dialecto costeño, incluso hasta en el oriente van a hablar distinto. Y pues también las diferencias morfológicas de todos los ecuatorianos, pues vamos a ver que cada uno va a tener un diferente color de piel, van a ser unos más altos, otros más bajos, van a ser un poquito más robustos, los rasgos de la cara van a variar. Y pues como vemos, la música del ecuatoriano siempre va a ser movida. En toda fiesta nunca va a faltar esas canciones que son propias de nuestro país. Y pues como siempre, a ver qué más se podría decir, pues nuestra cultura es lo más importante, ya que
vamos a presentarlo obviamente mediante celebraciones, fiestas, y pues nuestra religión va a ser libre. Nosotros podemos elegir qué queremos, en qué creemos, queremos creer. Y pues con esto vamos a ver que vamos a tener muchas creencias espirituales, dependiendo también cada cultura, como hemos estudiado. Y pues para lo último podremos decir que también en este caso la gastronomía ecuatoriana es súper deliciosa, y como vemos en cada región va a tener algo variado, porque digámoslo así, Ecuador es un país así grande, que en cada espacio es un mundo nuevo para, digámoslo así, descubrir. Por eso dice que ecuatoriano es el país de los 4 mundos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los grupos. Bueno, han trabajado las características de la identidad, que ustedes han dicho bastantes cosas, como por ejemplo que la mayoría son agricultores, que existe un gran deseo de superación, emprendedores, o sea que se adaptan a los cambios que existen como para salir adelante. El ecuatoriano, bueno, tiene bastantes costumbres y tradiciones, independientemente de donde provenga. En general son religiosos también independientemente de qué tipo de religión que practiquen. Hay diversas culturas, diversas nacionalidades y pueblos. La gastronomía para los ecuatorianos es muy importante, incluso, bueno, los ecuatorianos que están afuera pues añoran tanto la gastronomía que a veces pues se ven cosas bastante simpáticas en los aeropuertos, como que llevan ceviche, que llevan hasta, se han visto hasta cuis, chancho hornado, bueno, cantidad de cuestiones que llevan a los migrantes, porque realmente dice que no es el mismo sabor que el que existe aquí, y añoran, qué sé yo, el plátano, el maíz, etc. Entonces la gastronomía es muy importante para los ecuatorianos. Uno de los rasgos más interesantes, y que bueno, yo como extranjera, yo eso lo viví cuando llegué al Ecuador, es la amabilidad del ecuatoriano. El ecuatoriano es amable, el ecuatoriano es generoso, bastante generoso y bastante solidario. Y toda esa generosidad y solidaridad, yo creo que nace también de toda su historia, porque el ecuatoriano es comunitario. Las mismas nacionalidades, una de las características que son comunitarias. Ustedes habrán visto que incluso a través del tiempo y hasta ahora, en la actualidad, las mingas, que es una costumbre que es eminentemente indígena, se hacen, los mestizos están acostumbrados a hacer minga, incluso minga de solidaridad cuando hay una persona en la comunidad que tiene algún problema. Ahí es cuando se unen, porque realmente la unión, yo no estoy de acuerdo con el grupo que dijo que el ecuatoriano es unido. Realmente pues no están unidos, se une en la desgracia. En la desgracia se une cuando hay alguna calamidad, entonces eso sí, el ecuatoriano se une, pero generalmente pues el ecuatoriano no es tan unido, hay grandes diferencias entre la costa, entre la sierra. Otra de las cuestiones, bueno, es que el ecuatoriano es muy trabajador, y eso es bien apreciado incluso fuera del país. En ciertos países que se le identifica muy bien al ecuatoriano porque es un buen trabajador. También, bueno, ustedes han dicho que hay un dialecto, cuando se utiliza el castellano, siempre se usan palabras propias del Ecuador, palabras con raíces quichua sobre todo, ¿no? También el ecuatoriano es muy alegre, eso es una certeza, es muy alegre, muy fiestero. La música para el ecuatoriano es muy importante, eso es una gran cualidad.
Incluso la alegría se ve en todos los sectores sociales, en los sectores más populares y hasta los sectores más pudientes, diríamos, ¿no? También, y ustedes eso no lo han dicho, el ecuatoriano es muy familiar, le gusta mucho estar con la familia ampliada. Eso es una gran diferencia que existe también con el primer mundo. El primer mundo, la gente ya es más individualista, solo son la familia nuclear, padre e hijo, y nada más, pero aquí en Ecuador, pues la familia ampliada es muy importante, entonces el ecuatoriano sí es bastante familiar. Ustedes dijeron también que sienten orgullo de ser lo que son, orgullo de ser ecuatoriano, independientemente de si es un indígena, si es un mestizo, si es un afrodescendiente, tiene orgullo de sus raíces, orgullo de donde proviene. También, bueno, el ecuatoriano, tampoco han dicho ustedes, pacífico. Es pacífico, o sea, no es beligerante, y verdaderamente eso también le ha supuesto que haya perdido tanto territorio en su geografía, ¿no? Porque el Ecuador era mucho más grande y en la historia se ha visto que le han cercenado cantidad de territorio. Bueno, y en la historia reciente, cuando hubo el feriado bancario, ya sí ahí no se levantó el ecuatoriano cuando realmente pues le quitaron el dinero del bolsillo. Yo creo que nunca se va a levantar, tiene un espíritu pacífico, eso también es una característica. Bueno, eso sería un poco diríamos, los atributos positivos. También hay algunos negativos, como por ejemplo la obra ecuatoriana. El ecuatoriano es impuntual, aunque bueno, ustedes, las generaciones más jóvenes ya eso lo están eliminando, porque realmente pues ahora pues todos tenemos que ser puntuales, pero es como un estigma que tiene el ecuatoriano que es impuntual y se llama la hora ecuatoriana, ¿no? Bueno, realmente pues miren ustedes que hay cantidad de características que unen al ecuatoriano independientemente de su pluriculturalidad y de sus nacionalidades, ¿no? Aparte, bueno, el país, el Ecuador, pues tiene una gran diversidad ecológica, tiene grandes riquezas naturales, por eso es bastante apreciado por muchas personas que vienen aquí a vivir sus últimos días, porque también tiene un clima privilegiado, tanto en la sierra como en la costa, tiene un excelente clima, que hace que tanto los moradores como el país pues sea bastante atractivo. Entonces, bueno, señores, esto es el Ecuador y todos tenemos que estar orgullosos. Yo me siento bastante ecuatoriana y hay que sentirse orgulloso, y desde su futura profesión como médicos, que ustedes conozcan esa gran diversidad, esa gran riqueza cultural que existe, y que sepan comprender a todas esas personas en el momento que ustedes sean profesionales y poderles entender. Y esa ha sido la intención de esta primera unidad, el que ustedes conozcan y reflexionen sobre dónde están y qué son. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Bueno, esto ha quedado, creo que ha quedado claro. Entonces, vamos a pasar, ya hemos terminado el capítulo 1, perdón, la unidad 1, vamos a pasar ya a la unidad 2, que tiene que ver con la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, en este momento, vamos a revisar algunos conceptos para que ustedes, a partir de la próxima semana, ya ustedes tienen que empezar a hacer la segunda exposición, y esto es como una introducción, una base para que ustedes puedan empezar a buscar y profundizar sobre estos conceptos que vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla.
Sí estamos viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bueno, primero vamos a ver la diferencia que existe entre ciencia y el saber tradicional, la sabiduría popular que se llama, ¿no? Entonces, primero vamos a irnos a lo que son las religiones y las cosmovisiones. Ustedes ya han visto en sus exposiciones, cuando ustedes han podido profundizar, que las religiones han tenido un papel clave en toda la historia humana. Incluso las religiones pues han modulado el estilo de vida de las personas y las religiones pues han brindado pues un fundamento a toda la religiosidad, toda la espiritualidad de distintos pueblos, ¿no? Y básicamente existen tres tipos de religiones. Existe el animismo, las religiones politeístas y las religiones monoteístas. Bueno, esto ustedes ya lo saben, pero vamos a dar un pequeño repaso. ¿Qué es el animismo? Bueno, el animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos de cualquier elemento natural como son montañas, ríos, la tierra, las rocas, las plantas, los animales, están dotados de vida, de alma, de conciencia y están interrelacionados entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y se reconoce la existencia de múltiples dioses con los que se pueden interactuar. Y normalmente, para interactuar con ellos, pues hay siempre un mediador, que son los chamanes, los hechiceros, los curanderos. Entonces, esta religión animista es la que ha sido preponderante en las nacionalidades y pueblos del Ecuador, aunque algunas también mezclada con la religión politeísta. La religión politeísta en la que existe un gran, diríamos un gran grupo, un numeroso grupo jerárquico de dioses, a los que se le atribuyen distintos dominios, el dominio de la guerra, de la belleza, el dominio de la naturaleza, etc. Y un ejemplo pueden ser los dioses griegos y romanos, pero también dioses de algunas culturas que también hemos visto. Y después está la religión monoteísta, que es aquella que cree en la existencia de un solo Dios, creador del universo, con un código moral, etcétera, y todos defienden que es la única verdad. Un ejemplo de ello pues, es el Islam y es el cristianismo. Y bueno, eso sería un poco la religión, cómo ha modulado todas las culturas. Y también esa sabiduría popular, porque la sabiduría popular, aunque nace de la experiencia, o sea, de la experiencia que uno tiene a través de los sentidos, pues ha hecho que mire las cosas, que sea curioso y que empiece a ver cómo funcionan las cosas o cómo se pueden mejorar esas cosas. En este caso, se hace a través de la experiencia, pero siempre mezclado con explicaciones religiosas, con explicaciones metafísicas que tienen que ver con la espiritualidad. En el caso de los saberes, cada pueblo manifiesta sus creencias y técnicas, los cuales tienen valor e importancia de acuerdo a su época. Los saberes nacen de diferentes formas de ver la vida, el universo y la naturaleza. Y después de la conquista de América, ¿qué pasó? Que vinieron otras culturas, vino la cultura europea que era etnocéntrica. Entonces, ¿qué hizo? Decir que las culturas que existían en el país no servían para nada, que los saberes tradicionales no servían para nada y fueron marginados y hasta eliminados. Pero en el colectivo de las personas que quedaron de las distintas nacionalidades, supieron guardar esas costumbres, esas creencias, y esos saberes persisten a través de la historia, persisten a través incluso de las conquistas, tanto de los incas como de los colonizadores españoles y portugueses, y han persistido hasta hoy día, ¿no? En contraposición, ¿qué es el conocimiento científico?
Bueno, la ciencia, igual que los saberes populares, diríamos, la sabiduría popular nace de la curiosidad del ser humano en contacto con la realidad, con el mundo que les rodea, ¿no? Y del conocimiento empírico, o sea, va experimentando y de ahí pues va conociendo la realidad. Pero ¿qué diferencia existe con la sabiduría o el saber popular? Que el conocimiento científico usa método y herramientas precisas. Utiliza lo que se llama el método científico. Entonces el conocimiento científico se basa en los hechos empíricos, pero ya de manera sistemática, de manera metódica, y que puede llegar a hacer comprobaciones de manera que puede generalizar esos conocimientos, incluso puede pronosticarlo y puede crear leyes, conceptos y teorías. Entonces, veremos que el conocimiento científico es verificable, o sea, se puede comprobar. El natural, pues no es verificable. El conocimiento científico es objetivo, o sea, no está mediatizado por lo que piensen las personas que practican ese conocimiento o que buscan esa verdad, o sea, en este caso los investigadores. En cambio, el conocimiento natural, la sabiduría popular, es subjetivo y es intuitivo. Y también se basa en la religión, como hemos visto, ¿no? El conocimiento científico es metódico, quiere decir que es un proceso que tiene distintos pasos. En cambio, el conocimiento natural es espontáneo. El científico es sistemático, o sea, es una parte de un todo donde hay una secuencia lógica. En cambio, el conocimiento natural pues aparece espontáneamente, es sensitivo, es afectivo, es estético, o sea, no tiene ninguna organización, diríamos. El conocimiento científico es explicativo, o sea, busca las causas para comprobar un efecto, o al contrario, mira los efectos para ir hacia las causas, entonces busca una explicación de las cosas. En cambio, el conocimiento natural pues, se basa en la experiencia personal. El conocimiento científico es predictivo, o sea, una vez que se conoce un fenómeno, se puede predecir que en otro lugar o en otra circunstancia va a surgir algo similar. En cambio, el conocimiento natural es completamente especulativo. El conocimiento científico se puede generalizar y crear una ley que puede cumplirse para distintos individuos en distintos sitios. En cambio, el conocimiento natural pues es local, no se puede generalizar. Y bueno, ¿la medicina en qué se ha basado? ¿Y cómo surgió? Pues en un principio la medicina se basaba en la mera experiencia empírica, o sea, remedios encontrados al azar, ensayados por tanteo, a ver, esta planta me sirve, esta no me sirve, esta dosis me sirve, esta no me sirve, o sea, igual que se hace científicamente por ensayo-error y acumulados a través del tiempo porque parecen útiles, o sea, es la mera experiencia empírica. También la medicina está, diríamos, atravesada por creencias mágicas, porque realmente en un principio, pues había esa mentalidad mágica que englobaba todo el ser humano, ¿no? Y después, pues vino la racionalidad científica, o sea, una vez que se conoció el método científico, pues empezó a organizarse de manera científica todos los conocimientos, se empezaron a verificar, se empezaron a subdividir de tal manera que se pudieran ver las distintas partes y poder comprender un todo. Esa es la famosa teoría de sistemas, para poder comprender, por ejemplo, en este caso, el funcionamiento del cuerpo, etc. Entonces, pero realmente el fundamento ha sido la experiencia, las creencias mágicas y la racionalidad científica.
Las medicinas primitivas, pues como hemos visto, tenían un concepto mágico-religioso con algunos elementos empíricos. La enfermedad y la muerte eran explicadas por acción de fuerzas sobrenaturales, y el diagnóstico, tratamiento y prevención también se manejaba a través de fuerzas naturales, pero también con remedios, a través de fuerzas sobrenaturales, pero también con remedios naturales, como plantas, aguas, masajes, etc. Entonces, esos conocimientos se fueron acumulando a través del tiempo. Bueno, esta sabiduría de curación, pues ha sido una sabiduría basada en el conocimiento de esa religión animista, del mundo como un todo, de que tiene que haber una armonía y que tiene que haber un equilibrio. Entonces, básicamente la enfermedad aparece como un desequilibrio de ese todo en que estamos inmersos. Entonces, por eso en la medicina andina y la medicina tradicional ecuatoriana se ve de manera holística, o sea, de manera un todo, o sea, no es solo la mente, el cuerpo, sino el cuerpo, la mente, el espíritu y la naturaleza. O sea, es un todo que provoca esa enfermedad. En cambio, la concepción científica de la salud-enfermedad, desde el punto de vista de la ciencia, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Esto dice la OMS desde hace muchos años, y la enfermedad es un trastorno del normal funcionamiento del organismo, tanto a nivel físico como a nivel mental, tanto a nivel molecular como a nivel de función. Y la salud de un grupo de personas o de una población se denomina salud pública y se encarga de mirar ese colectivo como ubicado en un entorno y donde hay algunos predisponentes que hacen que haya más o menos salud. Entonces, aquí la salud y enfermedad lo vemos distinto desde la ciencia y desde la sabiduría. La ciencia dice que es objetiva, o sea, hay que medir y hay que estudiar las partes de un todo. Por ejemplo, ustedes ya están estudiando anatomía, después estudiarán fisiología, fisiopatología, etc. Van a estudiar histología, los tejidos, etc. En cambio, en los saberes populares, pues para ello lo más importante es el sentir, también el carácter integrador y global, como hemos dicho. Ellos viven el tiempo como una espiral que guía todo, guía la siembra, la cosecha, las labores agrícolas, la vida. Por ejemplo, la muerte es parte de la vida, según todos los pueblos indígenas. Y también la madre tierra es parte de la vida. En la ciencia, la concepción de la salud es un estado de bienestar biopsicosocial, una ausencia de la enfermedad. En cambio, en los saberes populares, la salud es el resultado del libre fluir de energía, de estar en armonía con la naturaleza. Y la enfermedad, en cambio, en la ciencia, pues tiene una visión biomolecular, una visión celular, una visión de una alteración fisiopatológica, o sea, de la función y de la célula como tal, ¿no? En cambio, en los saberes populares hay una ruptura de equilibrio, como habíamos dicho. En la ciencia el tratamiento son clínico-quirúrgico, dependiendo, pues son medicamentos o son cirugías. Y en cambio, en los saberes populares, pues hay terapias tradicionales y alternativas. En cambio, ¿cómo se hereda la ciencia o la sabiduría? Bueno, la ciencia a través de la transmisión académica de conocimiento, por eso se fundaron las grandes universidades que han ido creciendo, y por eso ustedes están en una universidad aprendiendo lo que es la medicina.
En cambio, la sabiduría popular pues se transmite directamente a través del conocimiento del sabio de la comunidad, del sabio de la nacionalidad, a una serie de discípulos, normalmente pueden ser de padres a hijos. Entonces, es un legado de los antepasados. Eso sería la gran diferencia entre diríamos, ciencia y saberes populares. ¿Y qué es lo que será posible? ¿Hay alguna contradicción entre ciencia y sabiduría? Bueno, ha habido, como hemos dicho, si desde el punto de vista, hay un punto de vista etnocéntrico, siempre habrá una gran contradicción. Pero si hay un punto de vista intercultural, o sea, de respeto a las culturas, podemos comprender que la sabiduría popular puede ser un complemento a la ciencia y que muchos saberes populares han sido muy importantes durante siglos, han salvado muchísimas vidas y que primero se puede conocer porque no han sido reconocidos, no hay escrito esos saberes populares. Bueno, quizá la medicina tradicional china sí tiene muchísimos escritos, pero, por ejemplo, todos los conocimientos ancestrales de la medicina en Ecuador, pues tiene escasos escritos que se están haciendo ahora, que se están recuperando actualmente, ¿no? Entonces, lo ideal es estar abierto, tener esa actitud de interculturalidad y de conocimiento hacia esos saberes que han sido milenarios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, respetar esos saberes, pero no excluirlos. Eso es también lo que dice la UNESCO y lo que dice la OMS también. Bueno, este sería el primer, diríamos, el primer texto, que es muy simple, es solo diferencia entre ciencia y saberes. Ahora vamos a pasar a lo que es la medicina alternativa y complementaria, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y también del Ministerio de Salud Pública. Y en esto ustedes se van a basar, y en lo que voy a decir más adelante, de la medicina tradicional, en eso se van a basar ustedes para hacer sus exposiciones. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces vamos a compartir otra vez pantalla. ¿Sí estamos viendo? Sí. Ok. Entonces, medicina alternativa y complementaria. Miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud tiene una gran preocupación y ha dedicado mucho tiempo a analizar la medicina tradicional, alternativa y complementaria en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya desde hace muchos años, pero desde el 2013, en el 2013 hubo una gran reunión a nivel internacional y se creó la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria 2014-2023. Esto se desarrolló en la Asamblea Mundial de Salud, como les digo, una reunión internacional para dar todas las directrices sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, ¿qué es lo que se habló ahí? Bueno, se dijo que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. Miren ustedes solamente en China, la acupuntura, que es la medicina tradicional china, la practican millones de chinos. O sea, como 1.000 millones de chinos practican la acupuntura, que quiere decir que si no hay acceso a la medicina
occidental, o la medicina alopática o convencional, que así se llama, hay un mejor acceso más diremos, más barato, entre comillas, más fácil, hacia la medicina tradicional alternativa complementaria. Entonces, por eso, en el mundo, sobre todo en los países, en los sectores que son empobrecidos, que no tienen acceso a la medicina, a hospitales, a médicos privados, entonces utilizan la medicina tradicional alternativa y complementaria. Eso es una realidad y eso lo reconoce la OMS. Entonces, por eso se preocupa y da estas estrategias. Que esta nueva, de las 2014 a 2023, se basa en lo que ya se dijo en la estrategia anterior, que fue el 2002-2005. Y bueno, sentaron las bases para 10 años, ¿no? 2014-2023 son, en realidad, pues 10 años, un decenio. Entonces, dice la OMS que la medicina tradicional alternativa y complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. Y curiosamente la demanda va en aumento en países desarrollados. La demanda de medicina alternativa y complementaria en Estados Unidos, en Europa, es grandísima. Porque, bueno, eso lo analizaremos posteriormente, pero le voy a anticipar porque están los europeos y los americanos, algunos europeos, algunos americanos, pues ven esa medicina alternativa complementaria como es desde un punto de vista integral, hay una atención muy personalizada, hay una atención muy humanizada, y para ellos es importante porque a veces la medicina occidental se ha vuelto deshumanizada. Miren ustedes, si ustedes van al seguro social, ¿qué pasa? Que a veces ni siquiera el médico se levanta del computador para mirarles. A veces simplemente le dice qué es lo que tiene usted desde lejos, ni siquiera le examina, escribe y le deriva o le manda cualquier medicamento. Eso es una realidad, no ocurre siempre, obviamente, pero es una realidad. Entonces, ¿qué se dice? Que la medicina occidental a veces se está deshumanizando, entonces las personas buscan otro tipo de medicina en que el ser humano sea el núcleo, lo más importante diríamos en este caso, pues del que practica esa medicina, ¿no? Entonces, eso reflexiona la OMS y también dice que esa medicina tradicional alternativa complementaria debe ser de calidad, debe tener seguridad y debe tener eficacia. Comprobadas, todo. Porque eso contribuye a asegurar que las personas tengan una solución a sus problemas de salud. Porque si la medicina tradicional alternativa y complementaria es solo charlatanería, no tiene calidad, no tiene seguridad, no tiene eficacia, entonces no sirve de nada. Entonces, es una condición que pone la OMS para esa práctica de esa medicina. También dice que muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención en salud que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y a los usuarios el acceso a esta medicina tradicional y complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Entonces, los fines de esta estrategia de la OMS es prestar apoyo a los Estados miembros. Ustedes saben que la OMS pues, tiene muchísimos Estados miembros, como casi 200 estados, para que aprovechen la contribución de esta medicina a la salud, al bienestar y a la atención centrada en las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la OMS apoya a esos estados para que incorporen esos estados esa medicina tradicional que se hace a su propio sistema de salud. Pero para eso pues tienen que promover la utilización segura y eficaz de esta medicina mediante una reglamentación
tanto de productos como de prácticas y de profesionales. Entonces, no así nomás, porque, o sea, si hay ya un acercamiento hacia esa medicina alternativa y complementaria, tenemos que poner fácilmente pues, las reglas del juego, porque el sistema de salud tiene también unas reglas del juego, entonces tienen que estar con una reglamentación para poder acceder y practicar esa medicina tradicional y complementaria. Entonces, como política, la OMS dice que hay que integrar esa medicina a los sistemas nacionales de salud a través de programas y de políticas. Hay que promover la seguridad, eficacia y calidad mediante la mejora de conocimiento y el asesoramiento sobre normas legales y garantía de calidad. Hay que mejorar el acceso, o sea, que haya más disponibilidad y asequibilidad de esa medicina a toda la población, y también hay que propugnar un uso racional de esa medicina, sobre todo a los profesionales y a los usuarios. Y igualmente, pues para la OMS es muy importante, tanto, eso es para todo tipo de medicina, tanto para la medicina convencional como para la medicina alternativa y complementaria. Hay que reconocer riesgos y beneficios de la medicina, ¿no? Supervisar la seguridad, identificar las fuentes de datos, que sean fuentes históricas, probatorias, tradicionales o científicas, que respalden o invaliden las terapias que se están practicando. En muchos casos, pues, como les digo, son fuentes históricas, porque a veces no hay nada escrito en algunas culturas, ¿no? En otras sí. Pero por eso hay que profundizar en esos conocimientos. Hay que determinar el riesgo-beneficio de las distintas terapias y también el costo-eficacia, o sea, si realmente esa terapia, que tiene menos costo, soluciona un problema de salud. O sea, poniendo en una balanza, a ver, vamos a darle tantos remedios de farmacia, o vamos a darle una terapia determinada, pongamos un masaje o una quiropraxis, entonces veamos qué es lo más beneficioso. Y también dice que para asegurar el riesgo-beneficio, pues hay que promover actividades de investigación, porque igual que en la medicina occidental se ha visto que hay prácticas médicas peligrosas, en la medicina alternativa y complementaria también hay, por ejemplo, aquí yo pongo algunos ejemplos, que en Bélgica 50 personas pues, tuvieron insuficiencia renal por un preparado de medicina alternativa y complementaria. En Estados Unidos murieron algunos jóvenes por utilizar altas dosis de un narcótico, de efedra, que se utilizó como narcótico. Y también el uso de otra sustancia, pues originó, en países europeos, originó problemas hepáticos. Entonces, es muy importante revisar el riesgo-beneficio de esa práctica de la medicina alternativa y complementaria. Entonces, tenemos que ver el riesgo de los productos, utilizando productos o ubicando productos de mala calidad, adulterados, falsificados. Miren ustedes que ahora mismo ustedes pueden ir a cualquier ciudad del Ecuador y ven, hay tiendas que se dedican a expender productos de medicina alternativa complementaria, pero ¿serán de buena calidad? ¿Serán falsificados? No se sabe. También los practicantes no cualificados, conocemos que hay personas que efectivamente son yashar o son chamanes que han recibido sus conocimientos de padres a hijos y todo lo demás, pero también hay un sinnúmero de charlatanes y de personas que viven diríamos, de la ingenuidad de muchas otras personas, ¿no? También existen diagnósticos equivocados, diagnósticos tardíos, la falta de utilización de tratamientos de farmacia, porque hay personas que prefieren las hierbitas,
cuando ocurren enfermedades bastante graves, entonces eso es bastante peligroso. Hay exposición a información engañosa, como ya hemos visto, y eventos adversos o efectos secundarios no deseados. Bueno, esto ocurre en cualquier otra medicina, por eso en la medicina convencional los productos de farmacia pues llevan un estricto control de calidad y normalmente pues hay ensayos clínicos para demostrar sus efectos y también para descubrir los efectos adversos y efectos secundarios, que a veces pues no ocurre con la medicina alternativa y complementaria. Bueno, vamos a ver qué diferencia existe entre estas medicinas, o sea, ¿qué significa medicina tradicional o ancestral? La medicina ancestral o tradicional es un conjunto de conocimientos y prácticas de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas, afrodescendientes, montubias, que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y las ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Eso sería la medicina tradicional. ¿Cuál es la medicina alternativa o complementaria? Alude a un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no forma parte ni de la medicina tradicional ni de la medicina convencional de un país. En el Ecuador, las medicinas alternativas son ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel y son reconocidas 3: la acupuntura, la moxibustión y la homeopatía. Eso existe incluso pues un acuerdo ministerial, el acuerdo 5001, en el artículo 7. Entonces, esa medicina alternativa la tiene que ejercer un médico que ha estudiado una especialidad. Y también, aparte de las medicinas alternativas, existen las terapias alternativas, que son un sinnúmero, que después lo vamos a ver, que requieren para su ejercicio el permiso emitido por la autoridad sanitaria competente. También hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública, el acuerdo 37. ¿Y qué es la medicina convencional, medicina occidental o medicina alopática? Es la que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Se basa en el principio de que toda enfermedad se debe a factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Es lo que que ustedes están aprendiendo, están comenzando a aprender este año, la medicina convencional, occidental o alopática. Y bueno, en el Ministerio de Salud, ¿quién se encarga de ver todo esto? Entonces, hay una Dirección Nacional de Salud, que es la Dirección Nacional de Salud Intercultural, que se encarga de formular políticas, planes y programas para que garanticen el reconocimiento y respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades y la articulación de esos conocimientos y saberes de salud, ¿no? Y también monitorear el cumplimiento de las normativas que existen a nivel nacional sobre la práctica de la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, eso es lo que hace esta dirección del Ministerio de Salud Pública. Y en la Ley Orgánica de Salud, bueno, ustedes saben que está en debate en la Asamblea una nueva Ley Orgánica de Salud, pero todavía no está vigente. La que hay ahora mismo vigente, en el artículo 192, establece que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Y que las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos por la CNSI y registrados en el Ministerio de Salud Pública. Las terapias alternativas también tienen que tener una autorización o un permiso. Perdón, creo que me salí.
¿Sí están viendo? Sí, pero Sí. no en pantalla completa. O sea, se ve. Ok. Ya. Aquí, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a ver lo que dice el Acuerdo Ministerial 5001, que es un reglamento que regula el ejercicio de estas medicinas alternativas que hemos dicho. Incluso hay una reforma, otro acuerdo ministerial, el 5209, que reconoce esas tres especialidades que hemos dicho: acupuntura, moxibustión y homeopatía. Y aquí el médico alternativo es un profesional con título de cuarto nivel. O sea, ha estudiado, igual que todos nosotros, o que ustedes van a estudiar, la medicina convencional, pero después se ha hecho una especialidad en medicina alternativa. Vamos a definir de manera muy básica lo que significan estas tres especialidades de medicinas alternativas, aunque ustedes van a profundizar en esto. ¿Qué es la acupuntura? Es una rama alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas, normalmente a través de agujas. Su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener y recuperar la salud. La moxibustión es un tratamiento también de la medicina tradicional china mediante la estimulación con artemisa, que es una planta, se llama moxa, en puntos de acupuntura. A través de esa planta caliente utilizan los mismos puntos que estimulan a través de agujas la acupuntura. ¿Y qué es la homeopatía? La homeopatía es la rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales basados en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Eso lo vamos a profundizar, vamos a ver si este fundamento es correcto o no es correcto, ya cuando ustedes busquen y les toque esos temas. Bueno, esto es lo que hemos dicho de ese reglamento. Y veamos ahora el acuerdo 37, que es la normativa para el uso de otras terapias. Aparte de la medicina alternativa, hay terapias alternativas, como les dije, y este es el reglamento, diríamos. Miren ustedes que esto se revisó y está en vigencia desde el 2016, o sea, relativamente reciente. Bueno, las terapias alternativas son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades que se orientan a equilibrar el organismo en su aspecto físico, mental o espiritual y restablecer un balance entre el individuo y el entorno. Y en el artículo 4, pues de este acuerdo dice que las terapias alternativas se clasifican en tres: las terapias integrales o completas, las terapias de manipulación basadas en el cuerpo y las prácticas de bienestar de la salud. Las terapias integrales o completas son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales para reponer ese equilibrio y prevenir y tratar enfermedades. Las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo son las que realizan manipulación de tejidos con el objeto de que todos los sistemas trabajen de forma integrada. Y las prácticas de bienestar de la salud son terapias inocuas que tienen como objetivo el bienestar y el confort del usuario. Y aquí vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Las terapias integrales pues comprenden las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano, gestal y procesos creativos. La de manipulación y basada en el cuerpo son tres, el Ecuador permite tres, que serían la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Y en las prácticas de bienestar de la salud
hay algunas, como el Reiki, pero el Reiki lo que tiene que ver con el ejercicio, diríamos, ¿no? El biomagnetismo, la masajeterapia, la reflexología, el shiatsu, el yoga, las terapias florales, el qigong y el tai chi. Entonces, todas estas terapias están permitidas en el Ecuador con algunas reglas. Por ejemplo, según este mismo acuerdo, los terapeutas alternativos que registren su actividad en las dos primeras, o sea, en las terapias integrales o terapia de manipulación basada en el cuerpo, pues tienen que presentar certificado de haber hecho capacitación, etcétera, de mínimo 3.200 horas de formación. Que miren, 3.200 horas de formación son al menos 3 años de formación. Quiere decir que no cualquiera pueden hacer estas terapias integrales o de manipulación y basadas en el cuerpo. Y los terapeutas alternativos que registren su actividad en la tercera práctica, que son las prácticas de bienestar de la salud, tienen que certificar al menos un diploma que tenga 200 horas de capacitación específica en la terapia que van a registrar. Puede ser en la terapia del qigong, del tai chi, en la reflexología, etcétera, las distintas terapias de bienestar de la salud. Entonces, en el artículo 6 dice que todos estos terapeutas alternativos, previo a obtener el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán registrar esos títulos en la Dirección Nacional de Normalización y también el detalle de lo que van a ejercer, presentando todos los documentos que pide el Ministerio, ¿no? Entonces, esto, como ustedes pueden ver, pues quiere decir que el Ministerio pues tiene las reglas bien establecidas. Hay una normativa que permite ejercer todo este tipo de terapias, de medicina alternativa y de terapias alternativas. Bueno, entonces este sería, diríamos, el segundo, la segunda presentación que vamos a hacer. Voy a hacerles una tercera rápidamente porque ya estamos fuera de la hora, de unos 2 minutos. Miren, vamos a ver. No sé si se ve. ¿Se ve? No, no se está viendo, no. ¿Ahora? No. ¿No? No, Aún no. no, tampoco. A ver, espera un momento. Voy a... Miren, bueno, básicamente esto es una presentación del Ministerio de Salud Pública sobre la medicina tradicional del Ecuador. Las medicinas dentro de las culturas, sobre todo en nacionalidades y pueblos, indígenas, afrodescendientes y montubios. Bueno, ¿quiénes son los que practican? Por ejemplo, en el pueblo quichua son los yachá, que se llaman, y hay distintos hombres y mujeres de sabiduría según las distintas nacionalidades. En los afrodescendientes, pues es un híbrido, han tomado de lo poco que recuerdan de sus ancestros de África, y también han tomado parte de la medicina indígena, y todo tiene un sesgo de religiosidad, o sea, también tiene que ver sus prácticas medicinales con la religión católica. Y en los montubios exactamente igual. Entonces, todo ese documentito que es muy sencillo, le voy a pasar a ustedes, le voy a pasar los 3 para que ustedes revisen y puedan
empezar a hacer sus presentaciones. Recuerden que tenemos que hacer, yo ya les dije que nos habían acortado el tiempo, tenemos que empezar ya las exposiciones la próxima semana, o sea, el miércoles de la próxima semana ya ustedes tienen que exponer. Entonces yo esta tarde mismo voy a pasar las exposiciones en el aula virtual, pero con ustedes me pasa un caso, porque en el grupo de ustedes se fueron 3 personas, porque iba a utilizar los mismos grupos que en la exposición 1, pero como se fueron 3 personas, hay algunos grupos que quedan desequilibrados, entonces yo les sugiero, les pido, les ruego que por favor rehagan los grupos, los 8 grupos, y me manden rápidamente, si es posible hasta esta tarde, para yo poderles pasar igualmente ya el deber al aula virtual. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuántos integrantes? O sea, ahora mismo ustedes, el curso tiene 33 personas en este momento. Por ejemplo, hoy día han faltado 2 personas. Tienen 33 personas, entonces organícense de tal manera que haya 8 grupos. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Listo. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Y les estaré mandando todo este planteamiento a su aula virtual, cada una de estas presentaciones, para que ustedes puedan revisar. Gracias, que pasen bien. Gracias.